Buenos días a todos. Vamos a iniciar con una oración. Antes que nada, Señor, Dios de este universo, nuestro Dios, es a ti al que venimos esta mañana para suplicarte que sea tu Espíritu Santo el que toma el control de las palabras que van a salir de mi boca y que sea ese mismo Espíritu el que por medio de tu palabra transforme la vida de cada uno acá. Señor, si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que sea también Él el que lo confronte con esa condición para que pueda creer y llegar a ser adoptado como uno de los tuyos. Y si hay alguno, Señor, también que está en duda, que sea afirmado. Y aquellos, Señor, que hemos creído, Señor, que también tú nos muestres esta verdad para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en el conocimiento y para que adoremos más a tu Hijo Jesucristo y su obra. Amén. Pueden abrir sus Biblias, por favor, a Juan. Estamos en el capítulo 10. Y voy a dar lectura a los primeros 10 versículos y lo que voy a hacer es, presten atención al versículo 10. Vamos a hacer un resumen inicial de esta porción. Vamos a ir un poco a el capítulo 9 como contexto y luego, después de eso, voy a ir en detalle de lo que vamos a leer ahí. Hay algunas cosas que necesitan explicación y eso vamos a ir haciendo. Y luego al final lo que vamos a hacer es ver cómo eso, o inclusive a través del sermón, cómo eso afecta nuestras vidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer esta porción. Dice así el versículo 1 del capítulo 10 de Juan. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hay un texto que desmonta esa idea equivocada de la gente tiene una idea equivocada acerca de lo que es el cristianismo. Y lo digo porque la mayoría de las personas en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, no piensa que el cristianismo, cuando escucha esas palabras que encontramos allí en el versículo 10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para muchos, el cristianismo es sinónimo de reglas, una serie de normas que hay que cubrir, una serie de prohibiciones que dan, cosas que no debe hacer y dan una lista. O piensan que el cristianismo es someterse a tener una vida pequeña o una vida aburrida, como apagada, una especie de camisa de fuerza moral. Estos mismos piensan, yo quiero vivir la vida, ¿no es así? Yo quiero ver el mundo y la iglesia no me deja. Yo quiero disfrutar los placeres de la vida. Yo no quiero encerrarme en un lugar, no quiero encerrarme en la iglesia.
Y mis hermanos y amigos, eso es lo que oímos todo el tiempo. Solamente esta semana un artista famoso dijo: no quiero ser religioso, solo quiero una vida tranquila y equilibrada con el yo. Para muchos, la vida es llegar a ese momento en donde se retiran de trabajar, en donde puedan ir y descansar en una hamaca. Para otros es viajar, rumbear, tener plata, comer bien, de pronto mudarse del lugar de donde viven o conocer gente. Simplemente conocer a las personas, conocer muchos, o no perderse nada de lo que la vida les pueda ofrecer. Y el mensaje que encontramos acá dicen algunas cosas en contra de ello. Y es que Dios no restringe la felicidad. Mientras el mundo está buscando libertad, para muchos Cristo es quitar la vida, es no dar libertad. Para ellos piensan que el pecado es lo que da la libertad. Sin embargo, acá Jesús está dando unas palabras impresionantes, unas palabras que lo confrontan a todos ustedes y a mí, por supuesto, diciendo algo que es exactamente opuesto a lo que el mundo dice. Yo he venido, dice allí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la ironía? El hombre dice hoy: no quiero a Cristo porque yo quiero vida. Y Cristo dice: precisamente he venido por eso, para que usted tenga vida. Yo quiero dársela y quiero que la tenga en abundancia. La pregunta inevitable es: ¿cómo se explica esta contradicción? ¿Cómo puede ser que el Cristo que declara venir a dar vida en abundancia sea percibido como el enemigo? Como el enemigo de la vida. ¿Cómo se llega a este lugar de invertir los papeles al punto de llamar vida a lo que se llama muerte y muerte a lo que se llama vida? ¿Cómo se llega allí? Pero para entenderlo, el Señor nos dejó estas palabras. Hay que mirar el contexto, por eso quiero ir al contexto inclusive antes de que estas palabras fueran pronunciadas. Esto no es un discurso suelto. Capítulo 10 no es un discurso suelto. Es algo que continúa directamente de la historia de Juan 9. Si recuerdan, en Juan 9 encontramos a un hombre que es ciego de nacimiento. Él estaba sentado allí a la orilla del camino. Es un hombre que es invisible, nadie lo ve, es invisible para todos, pero no para Jesucristo. Si recuerdan, los discípulos lo miran como un problema teológico. ¿Quién pecó? Dicen ellos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Los fariseos quieren sentarse a debatir acerca de lo que está pasando acá. Y luego su propia familia lo abandona. Pero Jesús por el contrario, lo mira como una oveja perdida. Jesús lo ve, se acerca, lo toca y le abre los ojos. Y el hombre entonces empieza a ver primero con sus ojos físicos y luego también el Señor le abre los ojos espirituales. Y entonces, ¿qué hacen los líderes de Israel? ¿Lo recuerdan? Ellos, aquellos que deberían haberlo pastoreado, que haber estado junto con él, haber estado, porque eran los pastores, ellos eran los pastores del pueblo de Israel. Y este era un hombre que necesitaba ser pastoreado, pero ellos no se alegran. Ellos no adoran a Jesús por esa obra grandiosa que acaba de hacer. No se postran. Debieron haberse postrado en ese momento. Lo que hacen es que traen al ciego, lo interrogan, lo presionan, lo insultan y finalmente lo echan de la sinagoga. Noten el versículo 34 del capítulo 9. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados. Ya le están diciendo. Y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Ellos deberían haber sido los pastores de este hombre, los pastores que cuidaban a este hombre que estaba sufriendo, los pastores que lo alimentaban, que protegían el rebaño de Dios, pero en la práctica se comportan como lo que Jesús mismo llama en este texto: son ladrones
y salteadores que solo vienen para robar, matar y destruir. Esa es la razón. En el momento en que ese hombre queda solo, expulsado y rechazado, cuando ya no tiene ninguna protección religiosa, es cuando Juan nos dice algo maravilloso. Versículo 35 del capítulo 9. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Qué hicieron los falsos profetas? Lo echaron de la sinagoga. Pero el verdadero pastor sale a buscarlos. Es justamente ahí, en medio de ese contexto, que el verdadero pastor nos habla, que nos da esta declaración asombrosa. Noten el versículo 1 del capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Noten lo que está pasando. ¿Sí lo notan? Juan 9 nos está mostrando un ejemplo vivo de lo que es un ladrón y salteador espiritual. Nos muestra lo que es un líder religioso que usa a la gente. Un líder que se alimenta del rebaño en vez de alimentar el rebaño. Uno que expulsa en vez de abrazar. Y ahora, aquí nos encontramos en Juan 10, como encontramos aquí al pastor verdadero, explicando qué es lo que está pasando. Y yo les digo, mis hermanos, que esto que está pasando aquí, en este momento en Israel, es igual que en Colombia hoy día. Hay muchas voces. Hay muchos pastores, muchos gurús, muchos influencers espirituales, pero no están entrando por la puerta, sino saltando la tapia, como dice allí. No han sido enviados por el Padre, no aman a las ovejas. Por el contrario, muchos lo que están amando es los aplausos, el poder, el dinero, la fama, la comodidad. Y Jesús, con una claridad asombrosa que casi que escandaliza, los nombra. Dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y no con eso está diciendo que Moisés o David o algunos de los profetas fieles lo hicieron. Él está aquí desenmascarando, sin embargo, una larga lista de falsos pastores que han existido a través de toda la historia, como dice Ezequiel 34, y se los voy a leer. Hay muchos falsos pastores que han estado en Israel por tiempos. Ezequiel 34 dice estas palabras, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores pastorear el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la pierniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas, dice él, andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque, quien busque por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para muchas fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Y él continúa hablando y dando estas instrucciones a los pastores de Israel. Ellos no estaban pastoreando, pero no les suena familiar eso. No es lo mismo, o no es por lo mismo que muchos dejan de ir a las iglesias. Hay algunos que han tomado la decisión de no congregarse más, porque se han topado con estos ladrones y salteadores. Y hemos escuchado de muchos casos así, de abusos, de manipulación, de mercadería con la fe, promesas de prosperidad mientras las ovejas se empobrecen.
Entonces, ¿qué hace la gente? Corre de los falsos pastores. Pero en lugar, noten esto, en lugar de ir al verdadero pastor, se van detrás del ladrón. Rechazan, sí, la caricatura del cristianismo falso, y con razón, pero al mismo tiempo rechazan también al Cristo del Evangelio. Y se entregan a otras voces, a la voz del placer sin límites, a la voz del éxito a cualquier precio, a la voz del dinero como Dios, a la voz de la ideología de moda, a la voz de su propio corazón. Muchos han crecido en iglesias, han estado aquí presentes, muchos, sus hijos han estado ahí, han escuchado el Evangelio y creen que sienten esa restricción en sus vidas, que lo que está haciendo el Señor y la iglesia es restringirlos. Y cuando se van, no se van porque la iglesia sea correcta, sino se van es a buscar al ladrón. Y Cristo, mirando a esta multitud, mirándolos a ellos y mirándonos a nosotros, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y ese es el engaño de la vida. Y ese es el texto, o ese es el tema central de las palabras que tenemos acá. La gente rechaza a Cristo porque tiene una idea completamente equivocada de que Él es el que da la vida. Pregúntele a cualquiera joven de una universidad, o a un colega de una oficina, o al vecino de su conjunto. Pregúntele, ¿por qué no le interesa el Evangelio? Y la respuesta, en distintas palabras, suele ser la misma: porque yo quiero vivir, disfrutar, aprovechar y no amargarme con la religión. Es el lenguaje de yo quiero vivir la vida. Para ellos la vida es irse de rumba, viajar, consumir lo que le puedan ofrecer, probar, experimentar y no quedarse por fuera de nada. La vida para ellos se ha reducido entonces a sensaciones, a éxito, a placer, a libertad sin límite. Y Jesús por eso nos deja este pasaje. Aquí nos dice algo que es casi insultante para el mundo moderno. Eso que usted llama vida es precisamente el proceso por el cual el ladrón le está robando, matando y destruyendo. ¿Qué le roba? El ladrón le roba su inocencia, su pureza, le roba su integridad, le roba su paz, le roba su capacidad de amar de verdad, le roba su sensibilidad a la voz de Dios, le roba su fuerza, le roba su salud, le roba su esperanza. Y en última instancia le mata y le destruye. Le apaga cualquier sed que tenga de Dios, le quita toda conciencia de la eternidad y le elimina toda intención de pensar con seriedad sobre su alma. Y lo deja como esos edificios que muestran los bombardeos que se están sucediendo allí en Europa. Esos bombardeos en Ucrania y la franja de Gaza que vemos en los noticieros. El ladrón los deja como un edificio de esos, en ruinas. Cuando uno ve las piedras ahí tiradas, dice: acá había un edificio, pero en realidad solo quedan los escombros. Y lo más trágico de esto es que muchas veces esa destrucción se recibe con una sonrisa en la cara. Se le llama libertad, se le llama progreso, se le llama tener mente abierta. Pero Jesús lo llama por su nombre. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y eso es en donde nos encontramos. Es de ese fondo oscuro. Esa es una descripción de toda esta porción. Pero Él nos deja una porción adicional al final del versículo 10. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dice por ningún lado: he venido para quitarles la diversión. No dice: he venido para darles una religión aburrida. He venido para darles vida. Y no cualquier vida, sino una vida que tiene abundancia. No un poquito mejor, una vida de abundancia. Una vida que nace de Dios, que se alimenta de Dios, que se ordena alrededor de Dios, que toca la mente, que toca el corazón, que toca la voluntad, que toca el cuerpo, el presente y hasta la eternidad. Por eso,
Antes de llamarse buen pastor, Jesús se presenta acá. Pero antes de hacerlo se presenta con esta imagen. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es la puerta. Eso es lo que quiere decir que es la única entrada verdadera al rebaño de Dios. No hay otra puerta. Él es la puerta. También es la única salida del vacío del legalismo, del moralismo. Es la única salida de una religión vacía. Si quiere salir de allí, es el único que abre esa puerta. Es la única vía de escape del sistema de este mundo que lo va desgastando y lo va destruyendo. Los fariseos sacaron al mendigo de la sinagoga y Cristo abrió la puerta para sacarlo del redil de una religión muerta y le dio la entrada a su propio rebaño. Y eso es justamente lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros si ya no lo ha hecho. Sacarlo de una mentira, de una vida que lo roba y lo mata poco a poco y hacerlo entrar por la única puerta que existe. La única puerta donde hay salvación, seguridad y pastos verdaderos. De modo que ya hemos visto un resumen de toda esta sección, del 1 al 10. Y no estamos estudiando una historia que parece bonita. No estamos aquí presenciando una escena un poco campestre. Tampoco estamos apreciando un dibujo o un cuadro de una ovejita ahí entrando a un redil, como muchos la han pintado, como muchos tratan de expresar lo que aquí se dice. Probablemente usted lo ha visto, una obra de arte que trata de ejemplificar esto. Pero yo no he visto ninguna hasta el momento que exprese la claridad de lo que Jesucristo está mostrando acá, de lo que está sucediendo. En este momento Cristo mismo está explicando qué es la vida, explicando quiénes son los falsos pastores, está explicando quién es Él. Y podríamos resumir este pasaje de esta forma. En un mundo lleno de voces que prometen vida, al final solo la roban, lo destruyen y lo matan. Pero en medio de todo esto Jesucristo se revela como la única puerta y el verdadero pastor que da vida en abundancia. Como el pastor que llama a sus ovejas por nombre para sacarlos de esa religión muerta y del engaño del pecado. Y les da una vida real, segura y abundante en comunión con Él. Y con esa verdad en mente, quiero que veamos entonces ahora un poco los detalles de esta ilustración, de esas palabras que está hablando Jesucristo. Y los vamos a ver en dos contrastes. El primero va del versículo 1 al 6, el contraste entre el verdadero pastor y los falsos pastores. Y luego el contraste entre Cristo como la única puerta de salvación y libertad y los falsos que solamente lo llevan al engaño y a la muerte, versículos 7 al 10. Pero antes de entrar al primer contraste, permítame hacerle una pregunta sencilla. ¿Qué dice usted? ¿Qué está opinando acerca de su vida? ¿Qué vida es la que quiere? Cuando Cristo dice, yo he venido para darle vida, ¿está seguro usted de que la vida que usted busca no es en realidad ese robo silencioso del ladrón que se está vendiendo al ladrón? ¿Está usted dispuesto hoy a escuchar la voz del buen pastor y entrar por la única puerta que lleva a la vida abundante? Lo dejo con eso, piense en eso. Ahí podríamos terminar, ya está. Usted piense en eso y nos vemos dentro de 8 días, pero no. Veamos el primer contraste. El contraste entre el verdadero pastor y los falsos pastores. Noten el versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor inicia esta sección con un doble amén. En verdad, en verdad. En el original, la palabra utilizada para verdad en la Biblia de las Américas es amén. O de cierto, también en la Reina Valera es amén. Cuando usted dice amén a algo, está diciendo, eso es verdad, eso es cierto. Amén. Amén. Esa es una fórmula solemne que introduce una verdad con peso. En verdad, en verdad.
Esto tiene peso. Y como les dije, no está comenzando con un tema nuevo. Está continuando, está interpretando lo que se había dicho en el capítulo 9. Es como si fuera un comentario. Es como si él mismo fuera el comentarista del capítulo 9. Es el que está aclarando lo que está sucediendo en el capítulo 9. El mendigo ciego fue sanado, fue expulsado por los líderes de Israel, y esos líderes, que deberían haber sido los pastores, se muestran como lo contrario que deberían haber sido. Mostraron que son más ladrones y salteadores que otra cosa. Y ahora lo que hace Jesús es que expone con una ilustración a todos nosotros, no solamente a los de Israel, sino a todos nosotros. Israel conocía, por supuesto, este tipo de historia de redil y pastores. Muchos de ustedes no saben qué es un redil ni qué es un pastor, probablemente. Yo tampoco, yo nunca, en realidad yo nunca he visto un pastor de ovejas. Yo he visto algunas ovejas, pero en realidad que haya visto un pastor, no lo he visto. De pronto se han escondido y uno ha pasado por el campo y no se ven, pero no lo he visto. Pero es la ilustración que Cristo usa acá. El redil, aquí en esta ilustración, es Israel, como el pueblo de Dios. Aquí está Jesús y nos muestra que es el pueblo de Israel, no es el cielo. Algunos piensan que es el cielo o que es la iglesia. Eso se ha dicho. Pero el mismo texto nos lo aclara. En el versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Con esta frase nos está mostrando que el redil es Israel, que hay otras que van a venir y serán un rebaño con ese Israel y un solo pastor. El redil es la nación escogida donde Dios colocó sus promesas, sus profetas, su adoración, el templo y la ley. Israel era las ovejas de su prado, ¿no es así? Salmo 103. Y Dios inclusive había llamado a líderes para cuidar de ese redil, de esas ovejas, de ese rebaño. Por ejemplo, Moisés era el pastor de Israel en Números 27:17. Allí encontramos, dice, que salga, hablándole a Moisés, entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Lo que tenía que hacer era guiarlos. O David el rey, también es el prototipo del pastor Mesías, Ezequiel 34:23. Entonces pondré sobre ellos un solo pastor, que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Otra vez la misma imagen. O los profetas que tenemos, hay muchos de ellos que eran atalayas, que eran cuidadores. Isaías 53, 56, Jeremías 23. Y aquí en Ezequiel 34, el profeta denuncia con tristeza y con lágrimas lo que ya hemos leído, que Israel terminó plagado de falsos pastores que se alimentaban del rebaño en vez de alimentarlo. Y es en ese trasfondo que él nos da esta metáfora o esta ilustración. Noten también la puerta. ¿Qué es la puerta? La puerta es la única entrada legítima para un pastor verdadero. Noten el versículo 2, dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Entonces, ¿quién entra por la puerta? El verdadero pastor. El que ha sido enviado por Dios, ese es el verdadero pastor. El que viene por vía de profética, lo que encontramos en las Escrituras. Jesús vino exactamente como los profetas dijeron que iba a venir. Es decir, Jesús es el buen pastor, el pastor que todos estábamos esperando, que el pueblo de Israel está esperando. En el Evangelio de Mateo lo describe con claridad cuando describe esa venida de él. Venía del linaje de David, Mateo 1, nacido en Belén, profetizado años antes, y lo vemos nacido en Belén en Mateo 2. Fue proclamado por Juan el Bautista en Mateo 3. Este es el heraldo que confirmaba su venida. Fue confirmado por el Padre
desde el cielo en Mateo 3 cuando se bautiza. Fue el que cumplió todas las señales mesiánicas. Él es el buen pastor porque todos lo cumplió él. Mateo 4 hasta la última letra. Además mostró autoridad sobre toda enfermedad, sobre los demonios, sobre la creación, sobre la muerte, de los capítulos en adelante, desde el 4, el 8, de ahí en adelante. Todo en él correspondía a esa profecía de que él es el buen pastor. Él es el pastor prometido. Y los falsos pastores no pasaban por esa puerta no la entraban, no tenían ese llamado divino, no tenían la aprobación del cielo, entraban por otro lado. Estos falsos pastores se saltaban la reja. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Lo hacían para escalar. Ellos lo que querían era liderar al pueblo sin ser enviados por Dios. Y ahora noten algo más en esta ilustración. ¿Quiénes son los salteadores? Los ladrones y los salteadores. Esos son los líderes que entran por otro lado. Y esa expresión que encontramos acá son palabras fuertes. En el griego ese saltador sugiere violencia, son los violentos. Y ese clepto en el original, que es ladrón o cleptómano, sugiere engaño. Esos son los falsos pastores. Son los que entran sin permiso del dueño y entran para robar. Son los que no aman a las ovejas. Son los que están buscando su propio provecho y además no son los que están alimentando el rebaño, sino los que lo explotan, lo presionan, lo manipulan y en última instancia son los que lo destruyen y lo matan. Así eran los fariseos del capítulo 9. Piensen en ellos vieron los milagros, ellos vieron el milagro de este hombre y ¿sabe qué hicieron? Lo llamaron pecado. Ellos vieron la libertad de la ceguera. ¿Y saben qué hicieron? Lo llamaron que estaban violando el Sabbat. Ellos vieron al ciego sanado y ¿qué hicieron? Lo expulsaron de su redil. Y además se indignaron más por perder su autoridad que por ver la gloria de Dios. Eran unos ladrones del alma. Y hoy no es diferente. Hay muchos que cumplen con esa misma descripción. Y ahora, ¿quién es el portero? ¿Quién es el portero de la ilustración? El portero es el testimonio del Padre y del Espíritu Santo. Dice, a este abre el portero. Él es el que abre la puerta. El portero en esta metáfora señala la obra del Padre y del Espíritu Santo. Inclusive de Juan el Bautista. También es portero porque él también está mostrando quién es el verdadero pastor. Esa es la obra del portero. En Juan 3 estos son los porteros. En Mateo 3, Juan abrió el camino y dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él les está mostrando quién era. Y el Espíritu también descendió sobre él en el bautismo. Los cielos se abrieron y él vio el Espíritu que descendía como una paloma sobre él. Esto Juan el Bautista en Mateo 3:16. Y el Padre abre el cielo y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí está, si lo ven con claridad, este es el que está mostrando quién es el verdadero pastor. Y también las Escrituras, la ley, los profetas, los salmos. Todos dan una muestra de quién es el Mesías. Ellos son los porteros. Todos son porteros todos esos son los que dan acceso a Jesús. Y nadie más recibe ese respaldo. ¿Y quiénes son las ovejas? Son las que oyen su voz y responden y le siguen. Y las ovejas oyen su voz, dice el versículo 3, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Acá si lo notan, el tono se vuelve diferente. Es un tono más íntimo y más tierno. Las ovejas de Cristo no son como un número. No son un número. No son el número de la cédula. No son una masa. Son llamadas por nombre. No le están preguntando, a uno le preguntan, ¿cuál es su número de cédula? En todas partes nos preguntan porque somos un número. Pero no, él no está preguntando por el número de cédula. Está preguntando cuál es su nombre.
En Palestina los pastores daban nombres particulares a sus ovejas. Entonces las ovejas se vuelven familiares, se vuelven cercanas. Es como cuando mi nieta le puso nombre a una muñeca con la que duerme. Creo que se llama Bonnie Blanket. El solo hecho de ponerle nombre ya se hace personal. Es un pedacito de tela con una cabeza. Si se refunde, qué gran lío. ¿Por qué? Porque le puso nombre. Es como se pierde, es como si se perdiera una persona. Es lo que hacían en Palestina con las ovejas. Si se las nombraban, se volvían personales. Las altis o las mechas o cualquiera, lo que sea. Cuando le ponen nombre se vuelven cercanas. Nosotros somos cercanos al Señor. Él nos llama por nuestro nombre. Él los conoce de forma individual a cada uno. Hay un vínculo personal, hay un vínculo afectivo, es un vínculo diario, permanente. Así actúa Cristo. Él no solamente está haciendo llamados generales, Él está llamando por nombre, individual y de forma eficaz. Y además no lo empuja, ni siquiera lo empuja. Él lo guía con su voz y lo conduce afuera. Y las ovejas son las que siguen a ese guía. No simplemente una idea, a un hombre, a una persona que es Cristo. Y esa es la conversión. Cristo llama, las personas oyen su voz, reconocen su voz y ¿qué hacen? Lo siguen y dejan atrás toda su vida pasada. Y además noten otra cosa, la salida. Noten la salida de la ilustración. Cristo saca las ovejas de ese redil viejo. Noten el versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto nos muestra que Jesús no solamente llama, sino que saca. Lo saca del redil del judaísmo incrédulo. Lo saca de una religión vacía. Lo saca de la hipocresía. Lo saca de un formalismo muerto. Lo saca de un legalismo sin gracia. Lo saca de cualquier sistema espiritual que no sea el mismo. Y todo el mundo está en un sistema espiritual. No hay nadie que no lo esté. O está en el mundo, que también puede decir que es un sistema espiritual, o está con el Señor. Pero no está en la mitad. No hay nadie en la mitad. Entonces, una vez que lo saca, que saca sus ovejas, Él va adelante. Y no es un camino que Él da, que lo delega y que lo entrega a otros. Él mismo es el que está guiando el camino y no empuja desde atrás. Él mismo está ahí enfrente, abre el camino, enfrenta los peligros, recibe primero las amenazas y conoce las sendas. Y además noten otra cosa aquí. Las ovejas no siguen la voz del extraño. Versículo 5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hay una descripción de un hecho espiritual precioso, que los teólogos lo llaman la perseverancia de los santos. Las ovejas verdaderas pueden ser confundidas, pueden ser atacadas, pueden ser asustadas, pero no pueden ser arrancadas. Pueden oír voces, sí, pero no las van a seguir. Pueden sentir tentación, pero no van a perder su rumbo. Al fin van a seguir al verdadero pastor. Pueden distraerse, pero no van a cambiar al pastor. ¿Por qué? Porque reconocen la voz del verdadero pastor y van a rechazar cualquier imitación. Los falsos creyentes sí se van y salen. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Algunos se van de la iglesia, se van al mundo. Dicen, no, yo ya no puedo más, ya. Esto fue. Y se van al mundo. Piensen en eso, no buscan al verdadero. Encuentran la satisfacción en las cosas del mundo. Pero las ovejas verdaderas permanecen. Y noten algo más. Observen a los falsos pastores. Versículo 6. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía.
Aquí vemos a los falsos maestros. Ellos no entendieron. Y esto es un diagnóstico espiritual devastador. Estos son los líderes espirituales. Estos son los que conocen todo. Conocen la escritura, son los doctores de la ley. Ellos son los que dirigían la adoración en las sinagogas. Ellos son los que enseñaban al pueblo. Estos eran los eruditos que conocían, se suponía, todas las escrituras. Eran los que estaban citando a Moisés. Son los que veían los milagros con sus propios ojos. A ese pueblo les fue permitido ver los milagros. Las plagas de Egipto las vieron ellos. Ellos vieron esos milagros, pero no entendieron la ilustración más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba cerrado. No entendían, porque su vida espiritual era una farsa, porque vivían del rebaño, no para amar al rebaño. Como dijo Isaías, tenían ojos, pero no veían, oídos, pero no oían. Por eso Jesús continúa hablando. Pero no para ellos, sino para las ovejas que reconocen su voz. Y hermanos, en este contraste tenemos al verdadero pastor y los falsos pastores. Y esto no es simplemente un detalle histórico. Esta es una radiografía espiritual de nuestros tiempos. Muchos hoy han huido, justamente, sí, han huido del falso pastorado. Han huido de líderes abusivos, han huido de iglesias centradas en el dinero, de predicadores que son unos manipuladores, de experiencias vacías sin nada de doctrina, de un poco de moralismo sin gracia. Pero en su vida han cometido una tragedia inclusive peor. Han confundido a Cristo con los ladrones y huyeron de una religión muerta y terminaron en las manos de Satanás. Huyeron inclusive del pastor verdadero. Y por el hecho de que descubren que hay un legalismo que es tóxico, concluyen que Cristo también lo es. Odiaron, sí, la manipulación, pero rechazaron también la voz del que les llama por nombre. Y así, sin darse cuenta, huyen del fariseísmo para caer en los brazos del ladrón. ¿Y el ladrón qué hace con ellos? Los mata, los roba y los destruye. ¿Y ellos qué piensan? Que son libres, que son modernos, que ahora sí estamos emancipados, que tenemos toda la autonomía para hacer lo que se nos provoque. Por eso, aquí tenemos una invitación. No confunda la voz de un religioso muerto con la voz del pastor vivo. Muchos después de tiempo que estamos predicando, escuchando, muchos de los jóvenes de nuestra congregación, de nuestras iglesias, escuchan, entran de pronto a una universidad, empiezan a ver otras cosas y dicen, esto es libertad, y por ahí se van. No confundan el redil humano con el rebaño de Cristo. Y no olvide esta imagen que tenemos acá. El pastor los llama por nombre. El ladrón los llama por su número. El pastor va guiando. Él guía por delante. El ladrón empuja por detrás. El pastor da su vida y el ladrón se alimenta de la suya. El ladrón deja su vida en completa ruina espiritual y el pastor da vida en abundancia. Y ya pensando y viendo ese contraste, pasemos al segundo contraste, el contraste entre Cristo como la única puerta de salvación y libertad y los falsos que solo engañan. Noten el versículo 7 allí. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Si en los primeros 6 versículos Jesús se presenta como el verdadero pastor, en estos versículos se muestra como la puerta. Otra vez, una ilustración que nos está ayudando a tener un poco más de entendimiento de lo que había dicho antes, porque hay algunos, como los que están acá, dice que no entendieron. Hay unos que no entendieron. Versículo 6 dice, ellos no entendieron la imagen.
Pero en realidad no es por falta de claridad, es por falta de disposición del corazón. Por eso Jesús pasa a una declaración directa y ahora introduce una afirmación inclusive aún más sorprendente. Él no solamente es el pastor, Él es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, versículo 7. Y ese cambio es sorprendente, pero no contradice lo que ya ha dicho. Simplemente amplía. Lo que está haciendo acá es ampliar el mensaje, desarrollándolo con otra metáfora. En el mundo real, un pastor y una puerta son cosas diferentes, ¿no es así? Pues son diferentes. Pero en el mundo espiritual, la salvación solo puede entenderse de esa forma. El único acceso a Dios es a través de una persona. No es un sistema, no es por medio de una tradición, no es por medio de una herencia, no es una denominación, no es una experiencia, es una persona y esa persona es Jesucristo mismo. Y eso queda aclarado desde el principio, como lo dice otra vez allí, en verdad os digo. Jesús acá repite esa solemne palabra, amén, amén, como si dijera, preste atención, lo que voy a decir no es opcional, esto es la verdad, esto es definitivo, porque sus oyentes, en esencial, los fariseos, en especial los fariseos, no habían entendido la alegoría inicial. No era un lenguaje confuso, era que su condición espiritual era incapaz de comprender. Así como el ciego físicamente necesitaba la intervención de Cristo para poder ver, los líderes necesitaban la acción del Espíritu para poder entender, pero rechazaron ambas. Por eso Jesús lo explica aún con más claridad. Yo soy la puerta de las ovejas, no una puerta, no una posibilidad, no un acceso entre muchos, Él es la puerta. ¿Qué significa que Jesús es la puerta? En esos rediles de Palestina, la entrada era simplemente una abertura a una pared, una abertura. Por la noche el pastor se acostaba en medio de esa entrada y él mismo se convierte en la puerta, una puerta viva. Si el lobo quiere entrar, debía pasar por el cuerpo del pastor. Si las ovejas quieren salir, debían pasar por el cuerpo del pastor. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen de esa protección del Señor? La puerta no es una cosa, la puerta es una persona. Y Jesús está afirmando, diciendo estas palabras: no hay acceso a Dios, ni cuidado de Dios, ni seguridad de Dios, ni salvación fuera de Él. En un mundo donde todo el mundo quiere ofrecer puertas por medio de religiones, de filosofías, de alternativas, de lo que sea, Cristo en este momento está diciendo: yo soy la puerta, y eso lo hace excluyente. No soy una puerta, yo soy la puerta, y esto no es arrogancia, esto es realidad, es la verdad espiritual. Así es Cristo. Él no es un maestro que simplemente enseña el camino, Él es el camino. Él no es simplemente uno que lo invita a entrar al redil, Él es la entrada al redil, y nadie puede entrar al redil sino por medio de Él. Nadie puede tener ese cuidado de Dios si no pasa por Él. Es que Dios me está cuidando. No lo está cuidando si usted no ha entrado por esa puerta. Nadie puede llegar a una vida abundante sin pasar por Él. Y noten el versículo 8, dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y aquí no está condenando, como lo dije ya, a Moisés o a Isaías o a Jeremías o a David o a los profetas fieles. Ellos lo que hicieron fue preparar el camino, hablaron de Cristo y lo anunciaron. ¿A quiénes condena entonces? A todos los líderes religiosos ambiciosos, a los sacerdotes corruptos, a los reyes idólatras, a los falsos profetas, a los falsos mesías, a aquellos que buscaban la honra humana, a los dirigentes que se enriquecían del pueblo, a las personas que usaban la religión para su beneficio personal. Esos pastores no entraron por la puerta porque Dios nunca los envió. Vinieron, sí, con apariencia espiritual, pero su origen no es del cielo. Podemos decir que su origen es del infierno. Detrás de ellos, Jesús dice, está el ladrón por excelencia. ¿Y ese cuál es? Satanás.
El ladrón que solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Y noten un detalle extra que nos deja aquí Jesús. Él no dice eran, él dice son. Eso es una denuncia que inclusive es actual hoy, que continúa y es válida para esta generación. Hay falsos pastores hoy día que no aman, que no cuidan, que no alimentan, que no buscan, que no protegen, que no interceden, que no son instrumentos de salvación. Solo usan, solamente explotan. El caso de este hombre ciego, expulsado de Juan 9, es la prueba. Los líderes religiosos lo maltrataron, lo avergonzaron. ¿Y luego qué hicieron? Lo echaron, lo expulsaron. Jesús, en cambio, lo busca, lo recibe y lo salva. Y ese contraste explica por qué Cristo es la única puerta verdadera, porque ningún otro ha amado como Él ha amado. Y aquí hay algo precioso, el poder del llamado de Jesucristo. Pero las ovejas no le hicieron caso. Una vez que han sido llamados, las ovejas siguen a su pastor. Los falsos pastores engañan a las multitudes, pero las ovejas verdaderas no pueden ser engañadas. Las ovejas, incluso en su debilidad, no se entregan al extraño. La voz del falso maestro puede sonar fuerte, atractiva, de pronto emocional, de pronto religiosa, pero no logra el efecto final. Y la razón es hermosa. Todo es por el poder del Señor. Las ovejas no tienen ese oído espiritual especial para detectar a quienes son falsos, porque muchas son confundidas y van a dar allá. Pero lo que sí puede hacer una oveja verdadera es reconocer quién es el verdadero, quién es el verdadero pastor. Y aquí encontramos la promesa central, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ese es el centro de todo el mensaje. No es una metáfora pastoril romántica. Esta es una declaración con 3 promesas grandes. Será salvo. Eso es la liberación del mundo. Sí, pero la salvación no solamente es eso. No es solamente escapar de ese mundo, del infierno. Es también escapar del redil del judaísmo, de la religiosidad, del moralismo seco, de los méritos humanos, del fariseísmo. Cristo, entonces, no solamente abre la puerta, sino que además les hace entrar. Noten ahí lo segundo, entrará y saldrá. Y eso es libertad verdadera. Esa frase es una expresión hebrea, entrará y saldrá. ¿Qué significa? Vida bajo la bendición de Dios. Significa seguridad completa. Vamos a estar con Él, yendo para allá y para acá. Vivir sin miedo. Vivir sin miedo a ser condenado, sin miedo a un juicio, sin miedo al rey, sin miedo a qué va a pasar mañana. Las ovejas entran a un refugio y luego llegan a los pastos. Tienen descanso allí, movimiento, tienen protección y libertad. Y mientras el legalismo los encierra, Cristo lo que hace es que los libera, hallará pastos, y esto es satisfacción, esto es alimento para el alma. El judaísmo lo que traía eran cargas. Cristo lo que da es alimento, porque eso es lo que necesita el alma humana. Él necesita verdad, ese es el alimento. Necesita verdad para su mente, necesita santidad, necesita vivir una vida santa para su conciencia, necesita gozo en el corazón, y eso es lo que da Él. Necesita dirección para ver por dónde debe caminar para su voluntad. Necesita esperanza para el futuro, y solo Cristo puede darlo. Entonces, entrar por la puerta significa reconocer a Cristo como el único Salvador. Significa abandonar cualquier otra confianza. Significa depender únicamente de ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Significa renunciar a todo intento de justificar al alma. Significa rendirse a su autoridad, aceptar su invitación. Significa creerle
seguirlo y recibirlo. Y el resultado de eso es la salvación. No es un intento, no es una posibilidad condicional, no es un proceso, es salvo, será salvo. Aquí si vemos no hay razones grises, entrará y saldrá y hallará pasto. Eso es libertad, mis hermanos, es libertad verdadera, esto no es cautiverio. Entrará y saldrá y hallará pastos. Eso no significa que la oveja se salva y se pierde. Entrará y saldrá, algunos así piensan. Significa que vive en un estado de confianza, no de esclavitud. Antes, la oveja vivía en un redil muerto del judaísmo incrédulo, en un sistema que prometía salvación por mérito, pero no lo podía dar. Ahora, al entrar por Cristo, la oveja entra a esa seguridad del perdón, entra a esa libertad de la nueva vida y come de esos pastos verdes y ahora entonces puede descansar en su presencia, se alimenta de su palabra y camina en comunión con Él permanentemente y va a seguir viviendo así porque ha escuchado su voz y lo puede seguir. Esto que nos está mostrando acá es como ver ese Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahora noten el contraste con el ladrón. Cuando él destruye, Cristo da vida abundante. El ladrón, dice el versículo 10, solo viene para robar y matar y destruir. Aquí se levantan dos banderas. La del ladrón, que solo viene para robar, matar y destruir, y yo, que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay dos banderas. La bandera negra del ladrón, que viene para eso, para vaciar la vida, para agotar lo mejor de usted, para quebrar el alma. Satanás nunca ofrece la vida. Satanás ofrece entretenimiento momentáneo que lamentablemente corroe la conciencia, destruye la inocencia y ese entretenimiento simplemente apaga la sensibilidad espiritual y finalmente conduce a la muerte. En contraste, tenemos la bandera blanca y gloriosa del buen pastor que viene a dar vida, a restaurar la vida, a multiplicar la vida, a completar la vida, a enriquecer la vida de todos, a sostener la vida, una vida abundante. Y esa vida abundante significa que es la vida de Dios en el alma del hombre. Es una vida con propósito, eso es lo que hace el Señor, da un propósito para la vida. Muchos han perdido el propósito, no saben para qué viven, pues el Señor se las da, les da el propósito para su vida, les da un gozo en su corazón, les da una vida en paz, con la verdad, con la esperanza, una vida eterna que comienza en este mismo instante. Hermanos, la vida del mundo promete mucho, pero lo que hace es robar. La vida de Cristo exige, sí, la entrega total, pero da mucho más de lo que exige. Mis hermanos, la religión falsa no da nada, pero Cristo da un corazón nuevo. Y los falsos pastores lo único que producen o proveen son cargas. Sin embargo, Cristo lo que da es reposo. El ladrón usa a la oveja para su provecho. Cristo da su vida por el bien de las ovejas. Hermanos, si Cristo es la única puerta, ya no hay más. Ya no hay otro mediador. No hay otra religión que salve. No hay otro líder espiritual que lo pueda sostener. No hay otro sistema que dé vida. No existe ninguna otra esperanza fuera de Él. Si Cristo es la puerta, no importa lo lejos que haya estado, no importa cuántas veces haya escuchado voces afuera, no importa cuánto haya sido herido, no importa quién lo haya rechazado, no importa qué ladrón lo haya engañado, la puerta sigue abierta, la puerta le recibe, la puerta le salva, la puerta le da vida abundante. Hermanos, si Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, tiene dos opciones: seguir al ladrón con su oferta de vida fácil, rápida, emocional, superficial,
que termina robando, matando y destruyendo, o entrar por la puerta y someterse al buen pastor, escuchar su voz, seguirle, recibir una verdadera vida y una vida en abundancia, inclusive una vida después. La pregunta es simple y es urgente. ¿Por qué puerta está entrando? ¿A qué voz está escuchando? Toda persona en este país, desde un niño de un barrio vulnerable hasta un profesional en Bogotá, se encuentra en este mismo escenario. Cristo llama, la puerta está abierta y las ovejas verdaderas escuchan. Y la vida abundante está disponible para ellos. Mis hermanos, después de decir que Él es la puerta, que Jesús es el pastor, que esa es la revelación más grande que podemos tener, que solamente hay un acceso hacia Él, Él mismo es el que garantiza esa vida con su propia muerte. No estamos aquí ante un maestro moral, no estamos aquí ante un líder más, ni a un profeta que es admirable. Aquí tenemos a uno que pronuncia una de las declaraciones más exclusivas, más eternas y más gloriosas de todo el Evangelio, y es el versículo 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de eso vamos a hablar la semana entrante. No deje de venir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, porque en ella tú nos confrontas, nos muestras, nos das iluminación por medio de tu Espíritu para entender estas ilustraciones que tú has escogido para mostrarnos al líder, para mostrarnos el camino, para ayudarnos a descansar en quién eres tú y a descansar en lo que tú puedes hacer por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que si hay alguno en medio de esta congregación que no ha entrado por esa puerta, que tú pongas en su corazón ese deseo, que venga a ti clamando, pidiendo, Señor, yo quiero entrar por esa puerta, muéstrame el camino, y que se entregue, inclusive en este mismo instante, completamente ante ti, reconociendo que tú eres el Salvador y que no hay otro camino al cielo, que no hay otro camino al Padre más que Jesucristo. No permita, Señor, que nadie se pierda, que ninguno fuera condenado como estos falsos pastores, que nadie sea robado por Satanás, porque él lo único que puede ofrecer es muerte y destrucción. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.